Cuando alguien invierte años de su vida estudiando para tener una profesión, de seguro es porque quiere ponerlo en práctica y aplicarla para ganarse la vida en base a eso. No tiene mucho sentido cuando alguien invierte tanto tiempo estudiando solo para tener un título que después no se lo va a ejercer. Lo mismo pasa con el estudio de la palabra de Dios. No sirve de nada el tiempo que nosotros estudiamos si no lo vamos a poner en práctica en nuestra vida diaria. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y hace algún tiempo atrás comencé ya una serie de videos estudiando la epístola a Santiago. Este es el segundo video. En esta ocasión nosotros vamos a leer el capítulo 1 de Santiago, los versículos desde el 19 hasta el 27. Dice la palabra de Dios: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Bien, lo primero que vamos a ver en este texto que Santiago nos enseña es que no debemos engañarnos solamente escuchando la palabra de Dios. En el versículo 22 decía eso: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, sino llévenla a la práctica. Una de las cosas más valiosas que tenemos en nuestra vida cristiana es la Biblia, es la palabra de Dios. Ahí tenemos el mensaje, las palabras mismas que Dios quiere comunicarnos a nosotros. Tenemos un manual de ética para la vida, tenemos un conjunto de palabras de esperanza, de consuelo. En fin, la Biblia es un regalo que Dios nos da a nosotros y es por eso que tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que llevarla siempre en nuestro corazón. Sin embargo, hay momentos en donde podemos cometer el error de solamente escucharla, solamente llenar nuestra mente, pero a veces no la llevamos a la práctica. Y por eso el apóstol Santiago en este versículo dice que eso es engañarse a uno mismo. Y en los versículos 23 y 24 pone una ilustración comparando la palabra de Dios con un espejo, y dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Hermanos, en nuestro tiempo es muy común tener espejos. Tenemos espejos en nuestra casa, en nuestra habitación, en el baño, en todas partes, y de pronto por eso no sabemos la importancia que es tener un espejo. Solamente el momento en que nos encontramos en un lugar sin espejos y necesitamos peinarnos, ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene un espejo. En el tiempo del apóstol Santiago no era así. Tener un espejo era algo que solamente familias con mucho dinero podían tenerlo. Entonces,
era algo muy valioso tener un objeto donde uno pueda reflejarse y poder mirar cómo uno está y poder arreglarse. Eso es lo que hacemos nosotros en el espejo. Nos miramos, vemos si es que algo está desarreglado, nos arreglamos, nos peinamos, nos limpiamos. Santiago dice que así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como mirarse en un espejo espiritualmente y poder ver qué es lo que está mal o bien en nuestra vida espiritual. Y Santiago dice que si solamente leemos la palabra de Dios, pero no la aplicamos, es como que nos miramos en el espejo, vemos que estamos despeinados, pero nos vamos y no hacemos nada al respecto. Esa no es la idea, eso es engañarse a uno mismo. La Biblia está para que nosotros podamos mirarnos ahí como estamos espiritualmente, pero después poder arreglar nuestra vida, poder hacer algo al respecto. Entonces, eso es muy importante. Algo que yo quisiera agregar también a la ilustración que pone Santiago de la palabra de Dios como un espejo, es que nosotros, mientras estamos más cerca de un espejo, más clara vemos las imperfecciones que hay en nosotros. Si estamos lejos, tal vez vemos alguna que otra cosa que está mal, pero no tanto como que si estamos cerca. Es igual en la palabra de Dios, mientras más cerca estemos de la palabra de Dios, de la Biblia, más áreas de nuestra vida podemos ver que necesitan corrección y tenemos que hacer algo al respecto. Entonces lo primero que nos enseña Santiago es no se engañen solo escuchando la palabra de Dios, sino lo segundo es pónganlo en la práctica. En el versículo 25 decía, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Por otro lado dice Santiago que quien se fija atentamente en la palabra de Dios, y no solo eso, sino que dice el que persevera, ese recibirá bendición al practicarla. O sea, perseverar es algo de todos los días. Y perseverar trae bendición, y bendición en el sentido de que la Biblia mismo, la palabra de Dios está hecha para nuestro bien. Entonces, si obedecemos de una u otra forma, eso va a resultar para nuestro beneficio. Y Santiago en todo el texto, en todo el pasaje que leímos, nos da algunas cosas que tenemos que hacer para aplicar la palabra de Dios. En los versículos 19 y 20 nos habló de controlar nuestra ira. Dijo, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Aquí hay un llamado de atención a estar siempre listos para escuchar y más bien estar lentos para hablar y para enojarse. Muchos problemas entre los seres humanos se dan porque hablamos sin antes escuchar, nos enojamos sin antes escuchar, pero eso no es lo que nos dice Santiago que nosotros tenemos que hacer. Más bien tenemos que controlar nuestra ira. En Proverbios 15:18 dice, el que es iracundo provoca contiendas, pero el que es paciente las apacigua. Por ese mismo sentido, en el versículo 26, Santiago nos habla de meditar en nuestras palabras. Dice, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Algo similar a no airarse es pensar muy bien en las cosas que nosotros hacemos, aprender a controlar, como dice Santiago, nuestra lengua, es decir, controlar nuestras palabras, ya que sabemos que de las cosas que decimos pueden surgir muchos pecados. Jesús decía en Mateo 15:11, lo que contamina a una persona no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Y cuando dice Santiago aquí que si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, no sirve para nada, tenemos que entender que este término religión se está refiriendo a todos aquellos actos externos que por lo general el ser humano pensaba que esos le acercaban a Dios, como las ceremonias en el templo, los sacrificios, los cánticos, etc. Pero aquí lo que nos dice Santiago es que eso no sirve de nada
si no ponemos freno a nuestra lengua. Es decir, si lo aplicamos hoy en día, también nosotros podemos hacer muchas cosas bonitas para Dios, cantar, servir en un ministerio, estar siempre en la iglesia, pero si no controlamos las cosas que decimos, no sirve de nada. También nos dice Santiago que otra forma de poner en práctica la palabra de Dios en este texto es atender a los necesitados. En el versículo 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Otra forma de poner en práctica la palabra de Dios es hacer actos de misericordia, preocuparse de las personas que lo necesitan. Y nuevamente usa el término religión. Dice, esa es la religión pura y sin mancha. Es decir, esos son los actos externos que a Dios le agradan cuando tienen que ver con misericordia, con amor, con sacrificarse por las demás personas. Y otra cosa que nos dice Santiago es que debemos conservarnos limpios de la corrupción del mundo. En el versículo 27 decía, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios? Es conservándonos limpios de la corrupción del mundo en el que vivimos. Esto quiere decir que primero debemos estar conscientes que vivimos en un mundo que está lleno de pecado y de corrupción. Por eso la Biblia es para nosotros nuestra herramienta para saber discernir lo que está bien y lo que está mal en el mundo. Y según eso tenemos que guardarnos y mantenerlos limpios de la corrupción que existe en el mundo. Eso es parte de aplicar la palabra de Dios. Por eso en el versículo 21 dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Despojémonos, dice Santiago, de toda inmundicia y maldad que tanto abunda en el sistema en el que vivimos. Y esto es una gran verdad. Como cristianos que queremos hacer la palabra de Dios, cumplir con la palabra de Dios y no solo escuchar, tenemos que saber que muchas veces vamos a caminar en contra de la corriente del mundo en el que vivimos. Tenemos que irnos en contra de muchas cosas que son comunes en la sociedad en la que vivimos. Solo para concluir, entonces, en este pasaje Santiago nos enseña la importancia de no descuidar el poner en práctica la palabra de Dios. A veces nos contentamos con solamente aprender, escuchar, pero no la ponemos en práctica, y nos dio algunos consejos de cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios. Y otra cosa importante es que estas palabras de Santiago aquí en este pasaje me recuerdan también una parábola de Jesús en el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 7, del 24 al 27, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y fue grande su ruina. Estas son palabras de Jesús que probablemente Santiago tenía en mente cuando escribió esto en su epístola. Vamos a ver que hay muchos pasajes del Sermón del Monte que de alguna forma Santiago retoma en su epístola, como dando la importancia necesaria a no solamente oír, sino aplicar. Poner en práctica la palabra de Dios, así construiremos nuestra casa sobre la roca. Esto quería compartir con ustedes en este video. No se olviden suscribirse al canal para estar pendientes del resto de esta serie sobre la Epístola a Santiago. Seguiré haciendo videos sobre las otras series que estamos estudiando, como de Romanos y algunas otras pequeñas reflexiones. Gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendientes de estos videos. Quería comentarles también que ya está en línea mi nueva página web que se llama todoteos.com. Este es un ministerio que está empezando, donde
voy a presentar muchos recursos para el estudio bíblico, para la capacitación bíblica del pueblo de Dios. Entonces, en este ministerio estamos para servirles. Cuando se suscriben a mi página web, todoteos.com, les va a llegar completamente gratuito un ebook que se llama Descubriendo el Corazón de Dios. Es una serie de reflexiones sobre las bienaventuranzas. Les llega de forma gratuita cuando se suscriben a la página. Bien, no olviden compartir estos videos, buscarme en las redes sociales, página del Facebook como Cibersaulo, mi blog personal que es cibersaulo.net, también la página que es todoteos.com, y yo estaré gustoso en estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.